Hola a todos, en esta oportunidad les voy a hablar sobre modelos de árboles de regresión y clasificación. Para comenzar les voy a explicar en qué consiste un modelo estadístico. Un modelo estadístico simplemente son herramientas que me sirven para acercarme a la realidad o para hacer predicciones mediante fórmulas y ecuaciones matemáticas a través de un conjunto de datos. Entonces, los árboles de regresión y clasificación son o se le llaman CAR, que significan Classification and Regression Trees, y en el cual está denotado por una variable y llamada o es una variable aleatoria, en el cual es el objetivo principal de la investigación. Esta variable aleatoria y se le puede llamar una variable explicativa, dependiente o predicha. Cualquiera de estas tres definiciones es válida dentro del contexto estadístico. Cuando hablamos de árboles de regresión, hacemos referencia a que nuestra variable de respuesta es de tipo numérica. Un ejemplo de este tipo de variables es, por ejemplo, la edad o la estatura de un individuo. Cuando hablamos de árboles de clasificación, hacemos referencia a las variables de tipo categórico. Un ejemplo de tipo de variable categórica, por ejemplo, es pasa o no pasa la convocatoria. Ese es un tipo de variable categórica. También está denotado por un conjunto de variables en el cual son variables explicativas, independientes o predictores. ¿Qué significa que sean variables explicativas? Explicativas porque son las que me van a explicar el objetivo principal del modelo. En este caso me van a explicar la variable respuesta y. Independiente porque puedo manipular estas variables. Un ejemplo muy claro es tenemos una variable x1 llamada temperatura y una variable respuesta y, digamos que sea el conteo de bacterias. Entonces, a mayor temperatura va a ser menor el conteo de bacterias. Entonces, para obtener mejores resultados, yo puedo partir la temperatura en varios rangos. Por ejemplo, de 5 a 10 grados, de 10 a 15, de 15 a 20, con la finalidad de obtener pues, mejores resultados. Y le llamo predictoras porque si yo quiero predecir el número de bacterias a 35 grados, ¿cuánto es? Lo puedo hacer muy fácilmente. Entonces, por eso puedo decir que son predictoras, porque puedo predecir ya sea a largo o corto plazo un resultado de interés. De igual forma, pueden ser numéricas o categóricas. Entonces, ya dijimos que el objetivo se centra pues, en predecir la variable respuesta y a través del conjunto de covariables. La mejor forma de visualizar de lo que es un árbol de regresión y clasificación es este. Entonces tenemos un conjunto de datos de entrada y tengo una variable de salida y. De este conjunto de datos para llegar a la variable y o para dar respuesta a la variable y tengo que pasar por un modelo. Pero este modelo depende de nuestra variable respuesta y, que puede ser, si es tipo numérico, entonces hacemos referencia a los árboles de regresión, y si es tipo categórico, entonces hacemos referencia a los árboles de clasificación. Entonces, una forma de visualizar mejor estos árboles de regresión y clasificación, entonces partimos de que es una variable aleatoria y, que puede ser de tipo numérica o categórica, y deseamos construir pues un modelo. Entonces vamos a arrancar o iniciamos a partir de la raíz, en el cual va a abrirse dos caminos, uno que va a finalizar con las ramas y dos que va a iniciar con nodos, y estos nodos se van a dividir en dos caminos, en una rama 2 y en una rama 3. Haciéndolo de forma como un árbol, entonces iniciamos o comenzamos con la raíz.
y vamos creando nodos o caminos en el cual van a finalizar con las ramas. Entonces, esa es una forma pues de mostrar o de visualizar por qué se le llaman árboles. Entonces, vamos a comenzar explicando en qué consisten los árboles de regresión por medio de este ejemplo muy práctico. Entonces, árboles de regresión son un conjunto de reglas sucesivas que ayudan a tomar una decisión. Entonces, vamos a tomar individuos que sean mayores o menores de 30 años. Entonces, los que son menores de 30 años se les pregunta si comen pizza. Si comen pizza son de contextura gruesa y si no comen pizza son de contextura delgada. Para los que son mayores de 30 años, los que hacen ejercicio, entonces los que hacen ejercicio son de contextura delgada y los que no hacen ejercicio son de contextura gruesa. Es decir, que los individuos que son menores de 30 años y mayores de 30 años que no comen pizza y hacen ejercicio son de contextura delgada. Ahora, los individuos que son menores de 30 años y mayores de 30 años que comen pizza y que no hacen ejercicio son de contextura gruesa. Entonces, voy a mostrarles un ejemplo práctico con el programa RStudio, en el cual vamos a tomar una base de datos pues que se encuentra ya dentro del programa. Entonces, vamos a considerar nuestra base de datos Boston y vamos a considerar tres variables, entre ellas MED, que es el valor medio de las viviendas ocupadas por sus propietarios en miles de dólares. Tenemos la variable Age, que son las viviendas ocupadas por sus propietarios antes de 1940, y la variable RM, que es el número de habitaciones por vivienda. Entonces, estas variables están disponibles, como les dije, en la base de datos del paquete más del programa R. Y para ver más detalle, entonces vamos a usar los siguientes comandos. Entonces, vamos a tener en cuenta que inicialmente vamos a instalar la librería más y vamos a colocar entre signo de interrogación la palabra Boston, que es para que nos dé información de lo que consiste la base de datos, en este caso que vamos a utilizar. Entonces, acá tenemos, entonces como nuestra variable explicativa va a ser la variable med y va a estar en función de la variable age y rm. Entonces, para ello vamos a ajustar un árbol de regresión con la función o con el argumento tree del paquete tree del programa R. Entonces, inicialmente vamos a instalar la librería tree y vamos a darle un nombre a nuestro modelo. Este nombre de nuestro modelo se va a llamar modtree. Vamos a utilizar la función tree. En el primer argumento tenemos nuestra variable respuesta que dijimos que era med en función de las variables age y rm. Seguido sigue el argumento de nuestra base de datos, que en este caso se llama Boston. Entonces, acá tenemos el summary. El summary simplemente es el resumen que nos arroja el programa. En este caso le colocamos el nombre del modelo, que es modtree, y en el cual nos arroja el modelo, el número de nodos, que en este caso es 6, el DBIAS de la media residual, que es 29.91, y nuestros valores de las estadísticos. En este caso tenemos la media, la mediana y los cuantiles, valor máximo y el valor mínimo. Y para graficarlo, entonces el árbol quedaría plot, que es la función que vamos a utilizar para graficar, el nombre del modelo, y vamos a colocar text modtree, que es el nombre del modelo, y vamos a colocar esta función
con la finalidad de que nos grafique, que la gráfica o el árbol nos arroje los valores. Entonces, en este caso, nos da que la variable importante para ella es RM con un valor de 6.91, es decir, el número de habitaciones van a ser menores a 6.91. Entonces, las habitaciones menores a 6.91 y que fueron construidas antes de 1940 hacen parte del 75%, y las viviendas construidas antes de 1940 y con más de 6.9 habitaciones hacen parte nada más el 7.43%. Entonces, las viviendas construidas antes de 1940, el cual son el 75%, entonces las que están dentro de este rango menor al 75% tienen 6.5 habitaciones, y las que son mayores al 75%, o sea, las que fueron construidas después de 1940, hacen parte o tienen 5.86 habitaciones. Estos valores de acá, estos valores son los valores promedio de las predicciones que fueron arrojadas cumpliendo estas condiciones. Entonces, observemos que los valores en cada rama del árbol son las medias de los valores de las variables respuestas. Entonces, dentro de las regiones tenemos esto. Entonces, tenemos las variables, tenemos el nombre de la base de datos y vamos a llamar cada variable. Entonces, para comprobar de que eso se cumple, entonces simplemente tomamos o damos med, el promedio, la variable respuesta y lo que nos fue dando. Estos valores son los que al final del árbol de regresión son los valores que nos están dando. Se pueden corroborar con la información dada. Entonces, en este caso queremos hacer una predicción. Queremos saber que el 35% de las habitaciones, o el 35% de las viviendas construidas antes de 1940 y que tengan 6 habitaciones, queremos saber cuál fue el promedio o de cuánto fue nuestra variable respuesta, cuál fue el promedio. Entonces, en este caso, utilizamos la función predict, colocamos el nombre del modelo, hacemos un data frame. Un data frame simplemente es un vector pequeño que me cumpla con estas dos condiciones que deseo para hacer la predicción. Entonces, que sea edge del 35% y que tenga 6 habitaciones cada vivienda. Entonces, el valor me da 21.76, es decir, que el 21.76% es mi variable respuesta, es a lo que yo quiero pues llegar en este caso. Ahora vamos a hablar sobre los árboles de clasificación. Entonces, ya dijimos que los árboles de clasificación pues simplemente hacen referencia a que la variable de respuesta es una variable tipo categórica, y entonces pues resulta muy parecido al árbol de regresión, excepto que la variable de respuesta ahora pues es categórica y que vamos a asumir que tiene cada categoría, el cual hay que tener en cuenta lo siguiente. Entonces, los árboles de regresión, como dijimos, son las predicciones y se hacen con el promedio de los valores de Y en cada región o en cada nodo final, como se pudo visualizar en el árbol de regresión que acabamos de hacer. Y los árboles de clasificación te usamos como predictor
a la clase que más se repite, es decir, el valor de la moda de cada una de las regiones o nodos finales. Sin embargo, el interés suele centrarse en las proporciones de la categoría de las variables de respuesta de cada región. Entonces acá tenemos otro ejemplo de nuestro programa R, en el cual vamos a instalar la librería ISLR. Le colocamos names, card, este es el nombre de la base de datos, y nos va a arrojar cada uno de los nombres de nuestras variables. Entonces, para obtener más información sobre esta base de datos, escribimos CarSeed con signo de interrogación. Entonces, acá tenemos HealthCard, que es para que nos muestre cada variable con los 6 primeros datos de cada uno de ellos. Creamos una variable categórica, entonces tenemos el nombre de la variable, High, que va a ser nuestra nueva variable que va a ser tipo categórico y en el cual vamos a utilizar la variable salario, que es sal, y decimos que si el salario es menor, este 8 va a estar en miles de dólares. Si este salario va a ser menor o igual a 8, entonces que nos diga no, y si va a estar mayor o igual a 8, mayor o igual a 8, que me diga sí. Como R no identifica los niveles, entonces vamos a pasar esta variable a factor. ¿Cómo lo hacemos? Colocando as.factor, CarSeed y nuestra nueva variable. Entonces, usando la función rpar, instalamos la librería rpar, colocamos nuevamente. Entonces, instalamos la librería rpar, colocamos el nombre del modelo, que en este caso va a ser mod rpar 1, la función rpar, tenemos nuestra variable de respuesta que va a ser high, en función de adversaries y de income, y el nombre de la variable, el nombre de la base de datos, que es CarSeed, y nuestro método, que es class. Acá tenemos el resultado, mod rpar. Como se puede ver, pues no se puede, es muy engorroso pues tratar de explicarlo. Y acá tenemos, entonces acá vamos a graficar nuestro árbol de clasificación, lo cual vamos a instalar la librería rparplot y vamos a, en primer argumento, va a ser el nombre de nuestro modelo, type 3, que va a ser el número de digámoslo así, de colores que vamos a usar, digit 3, que sea con 3 dígitos, y nuestra última argumento, que es fall is de true. Acá finalmente tenemos los resultados de la matriz de confusión, pues que se refiere a una tabla para ver qué también se clasifican los datos según nuestro modelo. Entonces tenemos rpar, que es el modelo, la función predict, tenemos el modelo, el nombre de la base de datos, type, que sea class, porque son pues variables categóricas. Matriz rpar es table, porque lo que se predijo con rpar 1 y lo que se va a lo que en realidad pasó. Tenemos la variable de datos y la variable pues que creamos, que es high. Entonces acá tenemos nuestra matriz de confusión. Entonces, en esta diagonal, entonces tenemos los valores, la clasificación correcta, y acá la clasificación incorrecta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de los 209 datos no se predijo versus el no. Y para ver de mejor forma la tasa de aciertos, o sea, qué tan bueno es nuestro modelo, entonces lo hacemos con esta función sum diagonal diag matriz rpar, y con esto, lo cual nos da 0.73
5, es decir, que el 73.5% quiere decir que pues el modelo fue bueno, que se obtuvo un 73.5 pues de favorabilidad y eso. Entonces, muchas gracias, espero pues de que les haya gustado, que les haya quedado claro. Ustedes pueden replicar estos ejemplos en el programa R, simplemente colocando los mismos argumentos pues que les mostré y van a obtener los resultados que se obtuvieron acá con este ejercicio. Entonces, muchas gracias.